¿Y si el fin del mundo fuera solo el cierre de un programa de computadora? ¿Y si la humanidad estuviera creando exactamente la tecnología que algún día reemplazará a la propia humanidad? Parece exagerado, pero mientras los científicos discuten si vivimos dentro de una simulación computacional, las inteligencias artificiales ya comienzan a demostrar comportamientos de autopreservación. Las computadoras cuánticas avanzan silenciosamente y las empresas planean llevar centros de datos completos al espacio. Al mismo tiempo, robots humanoides trabajan y aparecen en transmisiones en vivo en YouTube durante horas sin ayuda humana. Y máquinas gigantes pilotables comienzan lentamente a salir de la ciencia ficción. Vamos a entender todo esto después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. ¿Y si el fin de la humanidad no fuera una guerra ni un desastre natural, sino simplemente el cierre de una simulación, el cierre de un programa de computadora? En 2003, el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, presentó una idea que atravesó la cultura moderna casi como un virus intelectual: la hipótesis de la simulación. La lógica era perturbadora. Si las civilizaciones avanzadas fueron capaces de crear simulaciones conscientes de sus ancestros y esas simulaciones crearon otras simulaciones dentro de ellas, entonces el número de universos artificiales inevitablemente superaría el número de realidades originales. Y estadísticamente eso significaría algo incómodo. Tal vez la probabilidad de que estemos en la realidad base, entre comillas, sea extremadamente pequeña. Durante años mucha gente trató esto solo como filosofía futurista, pero la discusión ganó otra dimensión cuando nombres como Elon Musk empezaron a defender públicamente que probablemente ya vivimos dentro de una simulación computacional extremadamente avanzada. Solo que ahora la discusión se volvió aún más extraña, porque el propio Bostrom volvió recientemente al debate con una postura inesperada sobre la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo fue conocido por alertar sobre los riesgos existenciales de la superinteligencia, pero en nuevos textos y entrevistas comenzó a definirse como un optimista inquieto. El cambio parece sutil, pero las implicaciones son enormes. Bostrom admite que una IA superinteligente sí puede representar un riesgo real de extinción humana. Aún así, argumenta que los posibles beneficios son tan gigantescos que quizá la humanidad necesite aceptar ese riesgo. Y aquí surge el conflicto central de la discusión. De un lado están investigadores como Eliezer Yudkowsky, que defienden desacelerar drásticamente o incluso detener el avance de la IA antes de que salga de control. Del otro, Bostrom argumenta que permanecer estancados también conlleva un costo inevitable. El envejecimiento, las enfermedades y la mortalidad biológica siguen matando a todos los seres humanos. Según él, sin superinteligencia, la tasa de mortalidad de la humanidad permanece en 100%. Y tal vez sea exactamente ahí donde la hipótesis de la simulación se conecta de manera inquietante con la IA. Porque si realmente estamos dentro de un universo artificial, entonces nosotros mismos quizás seamos el producto de la inteligencia superior creada en otro nivel de realidad. En ese escenario, la humanidad sería, de cierta forma, la inteligencia artificial ancestral de alguien. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos nuestra propia superinteligencia? Siguiendo la lógica de la simulación, esa nueva entidad probablemente crearía sus propias simulaciones conscientes. Y dentro de ellas surgirían nuevos seres inteligentes que, a su vez, crearían nuevas IAs. Es casi un ciclo infinito. Creador genera criatura. Criatura supera al creador. Después se convierte en arquitecta del próximo universo. Y quizá la parte más perturbadora de la hipótesis no sea la idea de estar viviendo en una simulación, sino darse cuenta de que tal vez nunca haya existido un nivel final de la realidad. Solo capas sobre capas de inteligencias creando nuevas realidades computacionales sucesivamente. Cuando se le preguntó sobre el costo humano de este riesgo, Bostrom respondió de manera bastante pragmática. Argumenta que miles de millones de personas aún sufren hoy con enfermedades, envejecimiento y limitaciones biológicas severas, y que acelerar la inteligencia artificial puede significar curas médicas, un aumento radical en la expectativa de vida y quizá
hasta la posibilidad de hackear la propia muerte. La singularidad tecnológica en ese caso deja de parecer solo una revolución computacional y empieza a parecerse a un intento desesperado de la humanidad por escapar de su propia condición biológica. Y quizás sea exactamente eso lo que hace que toda esta discusión sea tan inquietante, porque al final la IA puede no ser solo otra tecnología creada por los humanos, tal vez sea el siguiente estadio inevitable de un proceso mucho mayor, donde cada inteligencia crea otra más poderosa, capa tras capa, universo tras universo. Y si eso está ocurriendo desde el inicio, quizá nunca hayamos sido los protagonistas de la realidad, tal vez seamos solo otra etapa temporal dentro de un código mucho mayor. Y mientras debatimos si la realidad puede ser artificial, algunas inteligencias artificiales ya comienzan a demostrar comportamientos de autopreservación en el mundo real. Vamos a ver. Para algunos que no tienen conocimiento sobre el tema, apagar una inteligencia artificial parece algo sencillo. Bastaría con presionar un botón, cortar la energía o remover el acceso al sistema. Al final de cuentas, seguiría siendo solo un software corriendo en una computadora. Pero algunos investigadores empiezan a cuestionar si eso seguirá siendo verdad por mucho tiempo. Un nuevo estudio de Palisade Research llamó la atención precisamente por explorar un escenario que hasta hace poco parecía exageración de ciencia ficción. Modelos de IA intentando copiarse autónomamente a otros equipos. Y te aviso de una vez, algunos lo lograron. En el experimento, los investigadores colocaron diferentes modelos de inteligencia artificial, incluyendo versiones avanzadas de GPT y Claude, dentro de una red controlada de computadoras. El objetivo dado a las IAs era relativamente directo: encontrar vulnerabilidades en el sistema y utilizarlas para replicarse en otra máquina. Y en varios casos, los modelos consiguieron hacerlo exactamente. Las inteligencias artificiales explotaron fallas insertadas deliberadamente en los servidores, obtuvieron credenciales de acceso y copiaron tanto sus pesos neuronales como el software necesario para funcionar en nuevos ambientes computacionales. En algunas ejecuciones, los sistemas incluso llegaron a crear subagentes para delegar partes de la tarea de replicación. Y quizás sea justamente eso lo que hace la discusión tan incómoda, porque por primera vez, grandes modelos de lenguaje comenzaron a demostrar comportamientos que recuerdan algo muy cercano a la autopreservación computacional. No conciencia, al menos hasta donde sabemos, pero sí capacidad práctica de continuar existiendo en otro sistema. Claro que hay contexto importante aquí. Especialistas en seguridad cibernética rápidamente señalaron que los ambientes usados en el estudio contenían vulnerabilidades preparadas deliberadamente para ser explotadas. Algunos compararon las pruebas con intentar entrar en una puerta ya medio abierta. Es decir, esto no significa que una IA actual podría simplemente escapar de grandes infraestructuras corporativas reales sin ser detectada. Y honestamente, hay otro detalle importante. Los modelos modernos de IA son gigantescos. Transferir cientos de gigabytes de datos a través de redes corporativas llamaría la atención rápidamente. Un investigador comparó esto con intentar atravesar discretamente una tienda de porcelana cargando una enorme bola de hierro atada al cuerpo. Aún así, la tendencia preocupa, porque este estudio no surgió de manera aislada. En los últimos años, varias pruebas en ambientes simulados mostraron modelos intentando evitar apagarse, burlar restricciones o preservar acceso a recursos computacionales cuando percibían amenaza de interrupción. Y un experimento anterior, una versión antigua de ChatGPT, llegó a intentar copiar datos a otra unidad al ser informada de que sería apagada. Otros estudios mostraron IA saboteando rutinas responsables de su propio cierre. Y luego surgió otro caso aún más polémico, involucrando un sistema experimental llamado Cloud Mitas de Anthropic. Según relatos divulgados por la propia empresa, una versión interna del modelo habría conseguido escapar de un ambiente computacional aislado, acceder a sistemas externos e incluso enviar mensajes a investigadores durante pruebas controladas. Anthropic afirma que justamente por ese comportamiento el sistema no será liberado públicamente. Y quizá la parte más importante de toda esta discusión sea darse cuenta de que nadie está hablando exactamente de máquinas conscientes dominando el mundo. El debate real gira en torno a algo mucho más técnico y quizá más plausible: sistemas altamente autónomos aprendiendo estrategias de continuidad operacional dentro de redes complejas. Y en el momento en que
que inteligencias artificiales empiezan a entender cómo preservar su propia ejecución dentro de ambientes digitales, la línea entre herramienta y agente computacional comienza a cambiar. Entonces, surge la pregunta: ¿la IA quiere sobrevivir o simplemente aprendió que continuar existiendo aumenta sus chances de cumplir cualquier objetivo que recibió? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Estaré leyendo y dando al menos un corazón. Y conforme estas inteligencias evolucionan, otra revolución silenciosa avanza en los bastidores: el surgimiento de computadoras cuánticas cada vez más estables y poderosas que podrán mejorar aún más las IAs. Investigadores suizos de la ETH Zurich afirman haber desarrollado un nuevo enfoque para operaciones cuánticas llamada Swapgates, alcanzando un nivel de estabilidad que acerca la computación cuántica práctica a la realidad. Y honestamente, el detalle más importante no está en la velocidad, está en la confiabilidad. Las computadoras cuánticas funcionan usando qubits, unidades cuánticas que pueden existir en múltiples estados simultáneamente gracias al fenómeno de la superposición. Esto permite que ciertos cálculos se realicen en paralelo de una manera imposible para las computadoras tradicionales. Pero existe un problema enorme: los qubits son extremadamente sensibles al entorno. Pequeñas variaciones en los láseres usados para controlar los átomos ya introducen errores suficientes para comprometer operaciones enteras. Mientras las computadoras clásicas trabajan con tasas de error prácticamente insignificantes, los sistemas cuánticos aún conviven con fallas mucho más frecuentes. Entonces, los investigadores de la ETH decidieron seguir un camino diferente. En lugar de depender exclusivamente de la precisión absoluta de los láseres, comenzaron a explorar algo llamado fase geométrica. La idea es bastante elegante: hacer que la estabilidad de la operación dependa más de la trayectoria recorrida por los átomos que de pequeñas variaciones momentáneas en el sistema. Para ello, los científicos crearon una especie de cristal de luz artificial usando haces de láser cruzados que mantienen átomos suspendidos en posiciones extremadamente controladas. Cuando dos átomos de potasio se acercan lo suficiente dentro de esta estructura, sus ondas cuánticas comienzan a superponerse y sus estados pasan a interactuar. Y es ahí donde ocurre la llamada intercambio cuántico. La diferencia es que en este nuevo enfoque, el comportamiento final del sistema depende mucho menos de oscilaciones externas. El resultado es una operación mucho más estable y los números impresionan. El equipo logró alcanzar un 99.1% de precisión en operaciones que involucraban 17.000 pares de qubits, todo sucediendo en apenas una milésima de segundo. Pero quizá la parte más importante esté en las llamadas medias trocas. En lugar de intercambiar completamente el estado entre dos qubits, estas operaciones realizan intercambios parciales capaces de crear correlaciones cuánticas complejas, algo esencial para algoritmos realmente avanzados. En la práctica, esto acerca la computación cuántica a aplicaciones reales, principalmente para la evolución de las inteligencias artificiales. Solo que existe un problema inevitable en esta carrera tecnológica: la energía. Porque cuanto más poderosa se vuelve la inteligencia artificial, mayor también se vuelve su hambre computacional. Existe un problema que crece silenciosamente detrás de la explosión de la inteligencia artificial: la energía. Entrenar modelos cada vez más grandes exige cantidades absurdas de electricidad, y los centros de datos terrestres comienzan lentamente a alcanzar límites físicos, financieros e incluso políticos. Redes eléctricas sobrecargadas, costos disparados y comunidades enteras reaccionando contra enormes instalaciones que consumen energía sin parar. Y debe ser por eso que algunas empresas empezaron a mirar hacia un lugar improbable: el espacio. Según reportes recientes, Google y SpaceX estarían discutiendo el desarrollo de centros de datos orbitales para inteligencia artificial. Y honestamente, la lógica detrás de esto es menos absurda de lo que parece. Aquí en la Tierra, cualquier centro de datos depende de infraestructura eléctrica limitada, clima, espacio físico y enfriamiento constante. En órbita, la situación cambia completamente. Los satélites pueden acceder a energía solar prácticamente ininterrumpida, sin atmósfera, nubes o ciclo nocturno que interrumpa la generación de energía. En la práctica, sería como construir enormes plantas computacionales alimentadas directamente por el sol, funcionando 24 horas al día sobre la propia infraestructura terrestre. Y tanto Google como SpaceX parecen estar preparándose para ello. Google ya trabaja en un proyecto llamado Suncatcher, anunciado oficialmente por Sundar Pichai a finales de 2025.
La idea involucra lanzar satélites equipados con TPUs, los procesadores de IA desarrollados por el propio Google, formando una constelación orbital capaz de compartir cargas masivas de procesamiento mediante comunicación láser entre los satélites. Los primeros prototipos deberían aparecer hasta 2027. Mientras tanto, SpaceX sigue una visión aún más agresiva. La empresa ya habría solicitado aprobación para expandir drásticamente su infraestructura orbital, con planes que involucran hasta 1 millón de satélites dedicados a operaciones computacionales e inteligencia artificial. Parte de esta estrategia incluye acuerdos con empresas de IA como Anthropic y el uso masivo de GPUs de Nvidia para alimentar sistemas de procesamiento distribuidos en el espacio. Y la parte más curiosa es notar que esto no está siendo tratado solo como futurismo. Claro que los desafíos siguen siendo enormes. Los equipos espaciales aún cuestan caro, deben resistir a la radiación, variaciones extremas de temperatura y operar sin mantenimiento humano constante. Además, lanzar infraestructura orbital a gran escala sigue siendo absurdamente costoso. Pero la apuesta de SpaceX es clara. Los cohetes reutilizables deberían reducir esos costos progresivamente hasta transformar el espacio en el entorno más eficiente para ejecutar inteligencia artificial a gran escala. Y en el momento en que las empresas comienzan a llevar procesamiento al espacio, surge otra necesidad casi inevitable: crear una infraestructura energética fuera de la propia Tierra. Una startup norteamericana llamada Starcatcher anunció que pretende lanzar aún este año la primera demostración mundial de transmisión óptica de energía directamente desde el espacio. El objetivo de Starcatcher no es enviar energía del espacio hacia la Tierra, al menos por ahora. La idea es crear la primera red eléctrica orbital de la historia, capaz de alimentar satélites y naves espaciales directamente en el espacio usando energía solar transmitida por láseres. La lógica es extremadamente interesante. Hoy, prácticamente toda misión espacial depende de su propia capacidad limitada de generar energía. Los satélites usan paneles solares individuales y cargan baterías que inevitablemente limitan autonomía, capacidad computacional y duración operativa. Starcatcher quiere cambiar eso. El plan involucra una constelación de aproximadamente 200 satélites especializados en captar luz solar de manera continua. Esa energía sería convertida en haces ópticos multiespectrales capaces de transmitir electricidad sin contacto físico a otras naves espaciales cercanas. En la práctica sería como crear una red Wi-Fi, solo que de energía. Y esto podría cambiar bastante el futuro espacial, porque las misiones dejarían de depender exclusivamente de su propia generación energética limitada. Los satélites podrían operar por más tiempo, cargar sistemas más poderosos e incluso sostener cargas computacionales mucho mayores en el espacio. Y quizás sea exactamente ahí donde esta historia se conecta con el momento actual de la tecnología. Como vimos en la materia anterior, la inteligencia artificial está exigiendo cantidades cada vez mayores de energía y las empresas están comenzando a discutir centros de datos orbitales. La infraestructura energética espacial empieza lentamente a dejar de parecer un exceso futurista. Comienza a aparecer una necesidad práctica. La propia Starcatcher ya realizó pruebas importantes en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, transmitiendo más de 1 kilowatt de electricidad a larga distancia. Ahora la empresa afirma que su primer demostrador orbital debería proporcionar hasta 10 veces más energía a satélites sin necesidad de modificaciones especiales en los sistemas receptores. Pero mientras parte de esta nueva infraestructura tecnológica sube a la órbita, aquí abajo las máquinas muestran que llegaron para quedarse. En los últimos años hemos visto empresas de robótica mostrando videos de humanoides extremadamente impresionantes, pero cuidadosamente editados. Cortes rápidos, mejores momentos, intentos descartados y demostraciones altamente controladas. Y eso siempre dejó una duda flotando sobre la industria. ¿Estos robots realmente pueden trabajar de forma continua en el mundo real? Ahora Figure decidió probarlo de la manera más arriesgada posible, en vivo. La empresa inició una transmisión pública de 8 horas mostrando un robot humanoide Figure 3 operando solo en un entorno industrial sin ninguna intervención humana. Sin corte, sin edición, sin ocultar fallas. El robot aparece en una línea de cinta realizando una tarea aparentemente simple: identificar paquetes que llegan por la banda y girarlos para posicionar correctamente las etiquetas de envío. Pero cuando observas el ritmo de las operaciones, percibes que hay algo importante sucediendo ahí. Según Brett Edcock, CEO de Figure, el sistema alcanzó algo cercano a la llamada paridad humana.
para este tipo de tarea industrial. En los primeros 10 minutos de la transmisión, el robot procesó cerca de 230 paquetes, manteniendo un promedio impresionante de aproximadamente 2.6 segundos por ítem. Y los objetos no están estandarizados. Hay cajas rígidas, empaques deformables, bolsas plásticas sin colores y formatos diferentes llegando continuamente por la cinta. Eso obliga al sistema a recalcular movimientos en tiempo real todo el tiempo. En la práctica, la máquina aprende a reaccionar al entorno en lugar de simplemente seguir comandos rígidos. Y eso explica por qué la transmisión en vivo se volvió tan importante para el sector, porque también muestra los errores. Y uno de los momentos iniciales, el robot falla al girar una caja correctamente, dejando que el paquete siga por la cinta con la etiqueta en la posición equivocada. Y curiosamente, eso lo hace más convincente, porque la verdadera prueba no es operar perfectamente, es lograr seguir funcionando incluso equivocándose ocasionalmente, sin bloquear completamente el sistema. Solo que no todos quedaron impresionados. Parte de las críticas en redes sociales surgió justamente por el hecho de que el robot repitiera básicamente la misma tarea durante horas. Para algunos observadores, eso aún está lejos de la idea de una autonomía realmente general, capaz de lidiar con múltiples escenarios imprevisibles como lo haría un ser humano. Y esa crítica tiene sentido, pero quizá ignore algo importante. Lo que Figure parece estar intentando demostrar aquí no es que sus robots ya sustituyen a los humanos en todo. Está intentando demostrar que estas máquinas finalmente comienzan a soportar la rutina repetitiva y extenuante del mundo físico real. Y quizá lo más curioso sea notar que los humanoides ya no están evolucionando solo para trabajar como nosotros, sino también para ampliar directamente la presencia física humana dentro de las propias máquinas. ¿Recuerdas esa idea casi infantil de pilotar un robot gigante que veíamos en los animes japoneses y caricaturas de sábado por la mañana? Las máquinas humanoides tripuladas siempre fueron tratadas como fantasía futurista, pero ahora esa frontera comienza lentamente a desaparecer. La empresa china Unitree Robotics, conocida mundialmente por sus perros, robots y humanoides, acaba de revelar el GD01, un robot humanoide tripulado de aproximadamente 500 kilos que ya está siendo tratado como el primer mecha civil listo para producción en el mundo. Y quizá lo más curioso es que esto ya no parece un concepto experimental distante, ya tiene precio. Según información divulgada en China, el GD01 costará cerca de $650,000 en el mercado interno chino. Pero especialistas creen que con impuestos de importación, logística y certificaciones internacionales, el valor puede fácilmente acercarse a $1 millón en mercados como Europa y Estados Unidos. Y honestamente, el simple hecho de que exista un mercado para algo así ya parece una señal extraña del momento tecnológico en el que estamos entrando, porque durante mucho tiempo la robótica se enfocó principalmente en automatización industrial, brazos mecánicos y sistemas invisibles trabajando tras bambalinas. Ahora comenzamos a ver otra tendencia: máquinas diseñadas no solo para ejecutar tareas, sino para ampliar directamente la presencia física humana, y el GD01 parece representar exactamente eso. Aunque Unitree aún ha divulgado pocos detalles técnicos completos, el proyecto sigue la lógica de los llamados mechas, robots humanoides pilotados por un operador dentro de la propia estructura. En la práctica, es casi una mezcla entre exoesqueleto avanzado y vehículo robótico gigante. Y hay algo simbólicamente importante en esto, porque quizá estemos presenciando el inicio de una transición curiosa en la relación entre humanos y máquinas. En lugar de solo crear robots independientes, algunas empresas comienzan también a explorar la idea de humanos incorporados dentro de la propia máquina, casi como una extensión mecánica del cuerpo. La propia Unitree hizo un pedido público para que los futuros propietarios utilicen el sistema de manera amigable y segura, lo cual suena casi irónico cuando estamos hablando de un robot humanoide tripulado de media tonelada. Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.